AM y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, nos estamos encontrando, yo diría un poco, no retrasados, pero sí dando tiempo para que la información del último sismo, del movimiento telúrico que acabamos de pasar hace unos, ¿qué será?, 30 minutos, unos pocos minutos antes de las 12 del día, de la información que tenemos y que ya la hemos hecho conocer a través de EXA y Democracia, es 6.7. Yo diría es igual de fuerte, y más allá de eso hemos visto a la ciudadanía ya cerca de la Carolina evacuando edificios. Este momento es de calma. Asimismo, esa calma tiene que traducirse en precauciones, no hay duda, y de estar alerta a la información que se pueda dar. Bueno, y esa misma calma, les habíamos anunciado desde la mañana, vamos a tener un diálogo con el catedrático y economista Pablo Dávalos. Y yo decía, esta misma calma que les pedimos ahora, es posible que le encontremos. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, en Francisco. algo que alguna gente dice, no, hay un terremoto económico también en el Ecuador. Sí. Y es un terremoto que ha venido, como la falla de San Andrés, ha venido un poco manteniéndose continuamente y podría causar mayores efectos en el tema de la economía. Así es que la primera, gracias por venir. La primera apreciación que te pediría es el estado de la economía actual. ¿Cómo tú diagnosticarías a este que para muchos es un enfermo y grave? Bienvenido, buenas tardes. Gracias por la invitación. En el Ecuador podemos ver desde el retorno a la democracia en 1983 dos ciclos políticos y económicos. El uno empezó en 1982 con Osvaldo Hurtado y las políticas de ajuste, y continúa hasta la presidencia de Lucio Gutiérrez cuando adopta su paquete económico, y en esa transición entre Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio se da un nuevo proceso. Ese nuevo proceso lo podemos llamar postneoliberal o en todo caso diferente al primer ciclo. Una primera precisión ahí, Pablo. ¿Tú sí crees que desde el 82 hasta el 2005 hubo un proceso neoliberal? Sí, porque fíjate tú, antes del 82 tú tenías un proceso de industrialización. Tú tienes era un la dictadura, agresivo, exactamente, con la dictadura del 73 a 79 tienes un proceso de fuerte industrialización en el país. O sea, todos los agregados crecen, la institucionalidad cambia, pero tienes que ese ciclo del 73, 79, 80 con Roldós continúa, se rompe en 1982 cuando Osvaldo Hurtado adopta el primer paquete económico después de la firma de una carta de intención con el Fondo Monetario. De ahí tú tienes una especie de continuidad, una serie de cartas de intención, una serie de políticas económicas que la teoría económica los denomina neoliberales. O sea, no es un adjetivo. No es solamente el intentar, como uno diría, adjetivizar una política o simplemente decir que lo neoliberal es siempre medidas económicas, porque ya te voy a preguntar entonces qué es lo que estamos viviendo ahora. Estas medidas además empezaron antes en Chile y las continuó Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra. Es decir, el nombre técnico, el nombre teórico, el nombre académico es... hay un nuevo liberalismo. Se llama así nuevo liberalismo, ¿no? Y el sustrato académico... ¿Estrictamente lo económico o también con las otras relaciones? Hay otras relaciones. La economía siempre está vinculada con la política, con el derecho. O sea, no hay economía pura. O sea, no puede existir economía pura. E incluso las empresas, cuando hacen negocios, visualizan su entorno y hacen en función del entorno planes económicos, programas, expectativas, ¿no? Entonces tú tienes ahí un gran ciclo que se rompe, creo yo, con la crisis de 1999. En el año 1999, producto de una serie de medidas de liberalización de los mercados financieros y de capitales, se produce, creo yo, la crisis más fuerte del país. El Producto Interno Bruto en términos reales cae en el menos 7%. O sea, nunca antes, desde el retorno de la democracia, hubo una crisis tan fuerte como la de 1999.
Hubo un éxodo de ecuatorianos al exterior, se calcula en varios millones de ecuatorianos que salieron entre el 99, 2000, 2001, ¿no? Y el país cambió completamente. En el año 2000 pasamos a la dolarización, el salario mínimo pasó de sucres a dólares y a inicios del 2000 el salario mínimo estuvo en $4. 100.000 sucres que pasaron al tipo de cambio de ese entonces a $4, ¿no? Había una disconformidad. ¿Pero que se fue un poco aceleradamente ubicando o crees que sí fue un frenón además también ahí? Porque tú ves ahí un frenazo brusco en el 99 y la economía como que empieza a recuperarse desde el 2000. Yeah. Es una economía devastada, es una economía, si tú quieres, totalmente destrozada en el año 99, 2000, pero sobre todo es la percepción de las personas, de la ciudadanía, que ubican que el sistema político, en vez de proteger a la ciudadanía, protegió a los bancos. Yeah. Es decir, había una colusión ahí entre los bancos, los partidos políticos y la crisis económica de 1999. Eso desgastó muchísimo al sistema político, eso desgastó muchísimo la institucionalidad. El presidente de ese entonces no pudo sostenerse, se llamaba Yamil Maguad. Hubo un golpe de Estado relativamente fácil, si tú quieres, que lo destituyó. Maguad salió a pesar de haber dolarizado la economía. Pero su vicepresidente permaneció. Exactamente, porque... O sea, lo que hicieron es sacar al presidente de la República, que yo recuerdo... Yo había estado en una marcha, además. Había un foco incluso de intentar defender a Yamil Maguad aquí en las Shiris. Había un pequeño grupo, pero había. Pero al final, Pablo, ¿qué primó? La estabilidad, porque un vicepresidente electo que forma parte de todas las decisiones, pero que no le contesta la llamada al presidente de la República y se va y se posesiona en el Ministerio de la Defensa. ¿No? Porque recuerda tú, en esa coyuntura, quien asume el poder fue un triunvirato donde estaba la dirigencia indígena y estaba el coronel Gutiérrez, ¿no? Y es después el actor principal, general Mendoza, que es el beneficiario, resultaría el coronel Gutiérrez. Y después asume el general Mendoza, ¿no? El general Mendoza le desaloja a Gutiérrez del primer triunvirato, asume él, dice voy yo, y después Mendoza dice yo no puedo seguir en este triunvirato, y ahí los militares jugaron un rol importante para que se mantenga la estabilidad institucional, y el vicepresidente asume y se le dé, si tú quieres, un barniz institucional. Pero ese cambio político no significó un cambio económico. O sea, las leyes que continuaron fueron leyes que trataron de adecuar la dolarización a la coyuntura, pero no hubo un cambio radical. El cambio más importante empieza con la elección de Rafael Correa en el 2007 y con la nueva constitución que se promulga en el 2008. Entonces tú tienes ahí dos ciclos, ¿no? En el 82, un ciclo que de una u otra manera continúa con todos los altibajos, que llega hasta, pasa el 2000 con esta crisis, continúa con Noboa, con Lucio Gutiérrez, Palacio, y en Palacio se produce un quiebre y sube Alianza País. Y ahí el país empieza otro ciclo. Pero en esta parte del 2000 al 2005, digamos, el país comienza a sentir que la dolarización le dio unas garantías, ¿no es cierto? Se refugia, y yo a veces he dicho, saca la parte política del área económica, saca las manos y le libera para que, porque si no cada huelga nacional, todo eso había una inestabilidad, que el precio del dólar no sabíamos cuánto estaba, comenzamos a ver que la seguridad social deja de tener números en rojo y comienza a crecer la plata, que después en el 2007 comienza otra vez a desaparecer. Entonces tú tienes ahí un fenómeno interesante del 2000 a 2005, y es que las políticas económicas comprimen la demanda. La demanda es una especie de resorte, porque detrás de la demanda está el consumo. Entonces son políticas que comprimen la demanda en ese primer quinquenio, si tú quieres. ¿Por qué? Porque se le acusa a la demanda de tener presiones inflacionarias. En ese sentido, la política continúa, la política, económica es la misma, ¿no? Entonces se comprime la demanda hasta que llegue el 2007 y Correa libera la demanda. Entonces esos resortes, si tú quieres, que hacían que la demanda esté comprimida. Que tenga una especie de control. Exactamente. Cuando llega Correa, Correa libera la demanda y el consumo se dispara. Te pongo un dato. En el año 2007 el consumo era de alrededor de unos 30.000 millones de dólares. El año pasado llegó a cerca de 80.000 millones de dólares. O sea, se dispara el consumo. En 9 años tienes
Exactamente. 300%. Exactamente. Entonces, porque la anterior política económica comprimía el consumo, ese resorte del consumo estaba comprimido a través de una política económica muy restrictiva. O sea, por decirte algo, cuando Correa empieza su gobierno, el gasto en sueldos y salarios, por ejemplo, era de 3.500 millones de dólares. 2.600 me parece. Y el año anterior, o sea, en el 2006 en la transición, para el 2007 ya era 3.500. Y el año anterior llegaba a alrededor de los 2.800. El presupuesto general del Estado era 7.800 millones de dólares. No, y ahora solo sueldos y salarios. No, el año 2015 fue 9.900. Claro. Y lo redujeron para este año a 8.800, ¿no? Claro, son 1.000 millones de dólares más del presupuesto general del Estado solo para sueldos y salarios. Entonces tú tienes la comprobación de que esa burbuja de consumo, ese resorte del consumo se suelta con Correa. Es decir, Alianza País quita todas las amarras que había y el consumo se expande. Entonces, ¿por qué lo hace? Hay una intencionalidad. Pero por supuesto, es una institucionalidad. Es en contra de la dolarización, es a favor de gastarse la plata. ¿Por qué hace? Porque cuando Correa llega al poder con Alianza País, primero no tiene partido. Ya. No tiene legisladores. No tiene legisladores. Entonces, el partido político Alianza País no existía en el año 2005. No. Se forma en el año 2006 para las elecciones de ese año. Gana. Entonces, y no como partido, sino como una alianza. Movimiento, como una alianza donde coinciden sectores, ¿no? Y desde derecha hasta la izquierda, pasando por el centro, ¿no? Y de varios partidos políticos y demás. Cuando gana Alianza País en el año 2006, no tiene partido político. ¿Qué hace Alianza País? Utiliza el Estado para construir el partido político. Por eso, para Alianza País es tan importante el gasto corriente. Porque el gasto corriente, que es el gasto de mantenimiento del Estado, es el gasto que le permite a Alianza País construir el Estado y construir su capacidad hegemónica. Entonces, a diferencia de otros gobiernos donde el gasto corriente podría tener una presión inflacionaria y era una variable de ajuste, es decir, tú podrías poner límites al gasto corriente. Podrías intervenir y hacer una política económica de gasto corriente con gasto de inversión y de acuerdo a parámetros. Podrías controlar incluso el circulante como política monetaria sin tener moneda propia. Cuando llega Alianza País, tiene el gasto corriente ahí y dice, no, ahora vamos a expandir la contratación pública, pero los nuevos burócratas que se integran, desde ministros, viceministros, asesores, directores, etcétera, ya entran en la órbita del partido. Ya no son tecnócratas de Estado. Sino son del partido. Son militantes. A diferencia de los ciclos anteriores donde tú entrabas al Estado y cumplías una función de Estado, ¿no? Y su función era independiente del formar partido. parte de la función pública o de la burocracia no necesariamente significaba que eras militante del partido de gobierno. Claro, podrías pertenecer a cualquier partido. Incluso los ministerios eran mayoritarios los que no eran. No importaba lo que piensas en términos políticos, no importaba por quién votes. Era como más democrático. Era más técnico, ¿no? Era mucho más técnico porque tú ingresabas al Estado en función de un perfil técnico. ¿Y ahora qué tienes? La técnica sometida a la militancia. Ahora es político, eminentemente político. Y ahí hay que encontrar solo los resultados. Y Alianza País aprende a controlar esa burocracia, expande esa burocracia, crea una capa de burócratas con muy altos sueldos, crea una capa que son los mismos que se convierten en los operadores políticos. Se habla de 8.500 personas. 40.000. 40.000. Pero 8.500 que tendrían salarios que pasan los $4.000 mensuales. Son 40.000. 40.000 los que pasan. Sí, porque o sea que los gobernadores, los jefes también elevaron el Tienes ahí lo que se llama el jerárquico superior y tienes las últimas escalas de los LOSEP, que es la Ley Orgánica de Servicio Público, que tiene 20 escalas. Sumadas las escalas más altas de la LOSEP y el jerárquico superior, tienes aproximadamente un 8%, entre 6 y 8% de la nómina, con salarios superiores a los 50.000 al año. A 50.000 al año. Entonces, esa era una capa muy pequeña en las épocas anteriores, ¿no? Muy pequeña porque era una capa técnica. Desbocó, Tenías, qué sé yo, 15 ministros, tenías de diferentes áreas, tenías no tenías viceministerios. 102 subsecretarías de esas Pero cosas, para Alianza País, cuando entran a manejar el poder,
ellos necesitan una capa de técnicos que al mismo tiempo sean operadores políticos del partido, es decir, que tengan capacidad de movilización a la gente. ¿Es el viejo estalinismo, Pablo? ¿Es el viejo, la vieja Unión Soviética, el partido del Estado? ¿Es el Partido Comunista de Cuba más o que no? a la Unión Soviética me hace recordar mucho al PRI. Ah, más bien al PRI mexicano. Pero ese tenía, claro, a diferencia de estas otras, tenías unas elecciones que las controlaban todos, ¿no? Las estructuras estaban ahí. Claro, ahí un Consejo Nacional Electoral se podría parecer más al nuestro, que depende del poder público, ¿no? Porque ahí tienes tú lo que Octavio Paz llamaba el ogro filantrópico, ¿no? El Estado, el filántropo. El Estado de Papá Noel repartiendo. Exactamente, ¿no? Tú tienes ahí un proceso que para nosotros es relativamente nuevo, como un partido político utiliza el Estado para construirse a sí mismo como partido, pero no solo partido, sino que utiliza el Estado para excluir a los demás, para limpiar, si tú quieres, el espacio político y apoderarse de todo el espacio político. Es decir, no solo que utilizan el Estado para tener militantes, para tener capacidad de movilización, para ir copando los medios de comunicación, por ejemplo, para inyectar en la conciencia social consignas que les permitan movilizar, ¿no? Y consignas fuertes. No solo es eso, sino que además utilizan el Estado para perseguir a la oposición, para acotar los espacios de la oposición y para reglamentar la oposición, decirle a la oposición, tú eres una oposición permitida, tú no eres una oposición permitida. O sea, grite usted, si se le murió a alguien, llore. Exactamente. Entonces, ese ciclo político ya no es neoliberal. No es neoliberal, porque el neoliberalismo utiliza, yo lo que te decía hace un momento, el control de la demanda para evitar la presión inflacionaria y estabilizar la economía. Acá se rompe con el esquema neoliberal de control del mercado, ¿no es cierto? Y pasa que a una apertura del mercado. Entonces, pero eso tampoco sería de izquierda, ¿no? Pero por supuesto, no tiene nada que ver con la izquierda, pero ellos utilizan el discurso de izquierda porque no hay otro discurso más. Claro. O sea, no ¿con qué contrapones al pasado esto que también es pasado? Exactamente. Entonces tú tienes ahí una construcción muy interesante de cómo se coopta el partido y cómo la política económica empieza a girar en función del partido político y no de la resolución de problemas. Y te pongo un ejemplo. Cuando empezó Alianza País, encontró, por ejemplo, la estructura agraria, ¿no? Una estructura que ameritaba políticas públicas, ¿no? No hizo nada en el sector agrario. Y gasta el 0,5% del PIB en el sector agrario desde el año 2007 hasta este año. Entonces te digo, de un presupuesto de cerca de 30.000 millones de dólares, el presupuesto para el sector agrario fue 400 millones. Entonces, mira, no tenemos hasta el día de hoy un censo agrario. El último que se hizo fue en el año 2000. No hay censo agrario. 16 años. Claro, no tenemos política agraria. El censo agropecuario del 2000 es el último. Es el último, no tenemos más. Pero tampoco tenemos una política que diga lo agrario es esto. Exactamente, no tenemos política agraria. En un país donde el sector agrario es importante. Un motor, ¿no? Es un motor, es fundamental. Cualquier política pública. Incluso el centro del país, podríamos decir, por supuesto. Y también toda la sierra ha tenido ya son exportadores. Pero por supuesto, necesitas política agraria ahí. O sea, un mínimo de política agraria. Por eso pones en el Ministerio de Agricultura a una persona que no tiene idea de la agricultura, es un literato, es un poeta, ¿no? Pero algunos dicen que con ascendencia de hacendados. Independientemente de eso, pero necesitas... Pero claro, no solo necesita haber heredado alguna tierra, sino alguna vez haber trabajado. Mira, no hay políticas públicas para el sector agrícola. ¿Por qué? Porque esas políticas no se reditúan en votos, o sea, no generan votos. Entonces es un partido político que siempre está pensando en función del ciclo electoral, del ciclo político, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué dirías? ¿Es un partido populista? Claro, es populismo en ese sentido. Puro, en ese sentido. Claro. Pero ¿y cómo le calificarías en el manejo económico a este régimen? Entonces, cuando empezamos a analizar la propuesta económica, entonces tú buscas una coherencia, una lógica, buscas una estructura. O sea, por ejemplo, cuando tú analizas el esquema neoliberal, no tienes dónde perderte. Claro. Ahí hay una lógica, una estructura. Y sabes a dónde camina. Exactamente. Estés a favor. Y claro, estés o no a favor, pero como ciudadano tú puedes encaminarte y decir, entre comillas, cómo usufructuar desde los intereses individuales el caminar por ese trance. Entonces, de una política económica certera en último caso. O sea, tú puedes criticar a los neoliberales, pero sabes que ellos van a restringir el gasto público.
Porque ellos dicen, mira, si expandemos el gasto público, después no vamos a tener dinero y vamos a tener presiones sobre la inflación. Ya, estés a favor, estés en contra. Pero cuando tú regresas a ver Alianza País y ves una política económica que es expansiva, gelatinosa, o sea, no se acomoda a un esquema teórico, no es de izquierda. No, porque no hay política agraria, no hay política, qué sé yo, de protección a los trabajadores, por ejemplo. Es proteiforme, ¿no? Tiene todos los elementos que te puedas imaginar. Tiene el don de la ubicuidad. Está en el espacio de la derecha, del centro, se llena, de la izquierda. va llenando, lo copta y al final hace lo que necesita, lo que la encuesta le diga. Y te pongo otro ejemplo. Año 2010, noviembre de 2010, el régimen presenta reformas a la seguridad social. ¿Para qué? Para ampliar la cobertura de seguridad social, donde se incorporen las familias, las cónyuges, las empleadas domésticas, etcétera, ¿no? Claro, que como teoría, claro, en el 2000, como teoría es fantástica, pero no financia eso. Exactamente. Y te genera un caos. Y te cuento el dato, ¿no? Año 2010 genera eso en la seguridad social. ¿No? El año 2011 plantea una reforma para controlar los medios de comunicación y la justicia y las corridas de toros, los casinos y demás, ¿no? Pero tenía tanto apoyo, Entonces, no hubo ningún cambio en la estructura institucional del IES que le permita absorber la oferta que se estaba creando. Esa es una el IES pasa de atender a 4,5 millones de personas sin tener capacidad operativa para eso. Porque se genera la ley. Le traslada una responsabilidad del Estado a una institución de los trabajadores. Pero ¿qué hace el IES? Como no tiene infraestructura, el IES deriva a las clínicas privadas. Y privatiza la seguridad social. Y transfiere recursos. En el año 2015 firma más de 900 convenios, ¿no? Y solamente si tú cuentas del año, 2011, 12, 13, 14 y 15, transfiere cerca de 3,000 millones de dólares a clínicas privadas. Entonces hay una transferencia directa de recursos, pero eso no se ve, eso no se nota. Pero claro, la gente podría decirte, Pablo, bueno, pero hay un mecanismo más perverso. Dentro de la seguridad social, ¿no? Como establecen una sobresaturación del esquema, establecen un esquema de atención por call center, donde tú llamas y pides una cita. Pero ese es un esquema que genera lo que los economistas llamamos asimetrías de información, selección adversa, para excluir a los más pobres del sistema y derivarlos hacia el Ministerio de Salud Pública. Es decir, tú llamas, no te atienden nunca. No. Y más aún, si es que tú llamas y te llegan a atender, te recomendaban llamar a la madrugada. Y te cuento un caso así antes de que continúes. Un invitado me decía, Francisco, llamamos y nos dieron cita 6 meses después. Y que después nos llamaron a decir, ¿sabe qué? Queremos verificar que ya es septiembre, para la fecha que le dimos, ratificar que tiene, vea señor, se murió hace 2 meses la persona para la que estábamos solicitando, ¿no? Entonces, esa es una estrategia de privatización encubierta con una estrategia democrática de acceso y una estrategia directa de transferencia de recursos del sector público al sector privado. ¿Cómo calificas esa política, por ejemplo? ¿Es neoliberal? No es neoliberal. Porque los neoliberales en eso son clarísimos, no tienes a dónde perder. ¿Es populista? Puede ser populista. Pero tiene elementos de neoliberalismo, pero afecta a los más pobres. O sea, tú dices, el discurso... A ver, vamos a atender a las familias de los que tienen acceso al teléfono, de los que tienen... y de los que pueden incluso manejarse en el diálogo, sin formación a través de un teléfono, y si una máquina te contesta y no hay formación, entonces, pero ese es un esquema creado ex profeso, intencionalmente, para excluir a los más pobres y sacarlos y dejar que en el seguro social se quede una clase media que puede articular entre el seguro privado y el seguro público. O sea, es una política de exclusión. O sea, pensada de una manera intencional para que los pobres no accedan a la seguridad social. Y cuando te dicen, ¿por qué usted se queja de que las familias hayan ingresado? ¿Por qué es malo eso? Exactamente, ¿no? Entonces tú tienes ahí exactamente un discurso de protección, de derechos, de democracia, de inclusión, y una práctica que es todo lo contrario. ¿Cómo se llama ese modelo? Es populista. Es que el modelo populista también tiene consistencia. El modelo populista también le da una cierta coherencia. Entonces tú tienes una construcción institucional adscrita al partido de gobierno. Tú tienes un control de... Y de ahí nace otro partido también, ¿no? Te pongo otro dato. Otro dato que yo estoy realmente impresionado.
El mismo año 2011 crean una serie de leyes y crean la Superintendencia del Control del Poder del Mercado, ¿no? Que es una política justa además, y esta superintendencia lo primero que hace es eliminar el costo de la afiliación en los grandes supermercados. Pero cuando tú ves los datos de la economía, y tengo esos datos, estoy haciendo un estudio de eso, en todas las ramas productivas se incrementa el monopolio. Desde el año 2011. Consolidan el monopolio. Entonces, ¿cómo entender el hecho de que creas una institución para controlar el monopolio y a partir de ese año que se crea esa institución, el monopolio se incrementa? O sea, ¿cómo entender eso, no? ¿Cómo entender la lógica económica? O la superintendencia no está trabajando. O le sirvió para consolidar los monopolios. Claro, lo más perverso sería pensar que construyeron una y que además, te digo, encargaron a un tipo que, creo yo, sí piensa que una superintendencia es necesaria, pero que ha hecho grandes eventos, pero así como una respuesta del monopolio, lo que pasó en el fútbol. Te doy otro dato también de salud. El gerente del hospital público, que fue un exalumno mío, mira, me dice, te pongo un ejemplo, tengo aquí para comprar instrumental médico para terapia intensiva y tengo aquí para comprar pantallas plasmas para las salas de espera del hospital. Tengo que escoger entre los dos. Yo escogí, dice, el instrumental médico porque lo consideré importante, ¿no? Me vetaron eso, suprimieron la compra de instrumental médico para comprar los plasmas de atención. Es que eso se ve más. Estás sentado en la sala, estás viendo televisión y dices, bueno, antes no teníamos ni que ver. Exactamente. Entonces, pero claro, ¿cómo llamar? Mira, otro dato. Tienes en esta conformación de grupos económicos, ¿no? Los grupos económicos cada vez acaparan una mayor cantidad del ingreso nacional, ¿no? Y resulta que uno de los teóricos, si tú quieres, una de las referencias de los miembros del gobierno es un pensador, un economista francés que se llama Thomas Piketty, que escribió un libro que se llama El Capital en el siglo XXI. O sea, además, sí, que el presidente lo popularizó, El presidente lo popularizó, casi se convirtió en texto obligatorio. ¿Y qué demuestra Piketty en este texto? Piketty dice, mira, este es el crecimiento de la ganancia del capital, este es el crecimiento de los salarios. ¿Y qué te demuestra? Que el crecimiento de la ganancia es mayor que el crecimiento de los salarios y el crecimiento de los impuestos. Es decir, los impuestos no crecieron a la misma velocidad con la que creció la ganancia de las empresas. Claro. ¿No? Y ahí demuestra una inequidad. 9 grupos que se a nivel mundial y todo. Pero resulta que el mismo proceso se está dando aquí en el Ecuador. Se ha dado en exactamente el mismo proceso, ¿no? Y te pongo datos, ¿no? En el año 2013, los grupos económicos capturaron alrededor de un 45% del Producto Interno Bruto y pagaron cerca del 3% de impuestos a la renta. 40.000 millones de dólares frente al 3%. Sí. El año 2014 capturaron la mitad del Producto Interno Bruto. Del 45 o 46 llegaron a capturar la mitad, cerca de 50.000 millones. Y pagaron el 2% de impuestos. O sea, bajaron. Exactamente. Pero se consolidaron sus fortunas. Exactamente. Estamos llegando para hacer un primer corte, Pablo. Este diálogo tiene que ser así un poco descubriendo la economía. Entonces, ¿cómo llamar a eso? ¿Cómo llamar a eso a un gobierno que habla de izquierda, dice hasta la victoria siempre, y con grupos de poder que nunca antes como ahora han tenido más poder, más dinero, más recursos? Una consolidación. ¿Cuál es la categoría económica? ¿Qué significará entonces hasta la victoria siempre y de quién? Pero claro, tú ves los mismos banqueros reconocen eso. Las utilidades de los bancos se incrementaron de una forma increíble. Entonces, regresando, tú tienes ahí, recuerda el consumo. El consumo que estaba represado se libera y en el momento en que se libera ese resorte, si tú quieres, salta y pasa de 30.000 millones a cerca de 80.000 millones en este último periodo, ¿no? Y genera una sensación de estabilidad. Una sensación que tú puedes comprarlo todo, de bienestar. O lo que se llama el buen vivir. Pero es una sensación falsa porque es una sensación que está en los sectores urbanos, se reduce a las grandes ciudades y no está en el resto del país. O sea, como no tienes política agraria, el resto del país sufre las consecuencias de este modelo, ¿no? Explico eso cuando regresemos. Regresamos en 2 minutos. Vamos a también, Felipe me decía que vamos a poder pasar alguna información de lo que fue el sismo de alto nivel que hemos sufrido casi al mediodía de hoy.
Pablo nos está ayudando a descubrir estos tremores de la economía. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años de edad, te invitamos a ser parte del Servicio Cívico-Militar Voluntario, sábado 4 de junio 2016, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información en www.dirmov.mil.es, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, @DirmovSocial. Por un mismo fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso y ustedes podían observar en la pantalla los datos de lo que sucedió antes del mediodía. Seguimos con Pablo Dávalos y yo le decía que había visto un libro del estudio de la economía en donde se consolidaban 9 grupos económicos que pasaron a ser monopólicos en el Ecuador, que no tenían la cantidad de recursos de la que ahora pueden ostentar. ¿Cómo se logra en un gobierno que mantiene un discurso y que incluso la oposición le dice son gente que quiere incautar los bienes, son gente que va a repartir, que regalan plata que no es de ellos? Pero genera un discurso y al mismo tiempo te topas con esta realidad. ¿Cómo explicamos esto, Pablo? Sí, porque es una paradoja y al mismo tiempo es una contradicción el hecho de que tengamos un gobierno cuyo sustento ideológico sea justamente la apelación a un discurso de izquierda, a un discurso que critica el capitalismo, que critica a Estados Unidos, etcétera, pero bajo esa cobertura ideológica, bajo ese discurso, se producen procesos económicos reales que tú los puedes medir, que tú los puedes establecer. Para eso la economía desarrolla instrumentos matemáticos, instrumentos conceptuales. Y ¿qué tenemos? Tenemos que cuando tú ves, por ejemplo, el índice, nosotros lo llamamos Herfindahl-Hirschman, es un indicador, no tiene nada que ver con ideología, simplemente coges las ventas, multiplicas, sacas una fórmula y eso te dice, cuando la fórmula le da este valor, el mercado es concentrado. Cuando le da este valor para abajo, no, es libre competencia. Y resulta que en los mercados, cuando aplicamos esa fórmula, mercado por mercado, desde el año 2007, en todo se va concentrando. O sea, algo está pasando ahí. O sea, alguien está manejando esta concentración de poder económico. Entonces tú vas viendo unos mercados que se concentran a mayor velocidad que otros mercados. Entonces, ¿qué te dicen esos indicadores? Te dicen que el desarrollo del capitalismo en el Ecuador tiende hacia la extrema monopolización. O sea, no hay libre mercado. Y nosotros cuando pagamos una tarifa por cualquier bien, estamos pagando no lo que realmente debe costar ese bien. Estamos pagando la estructura de monopolio de mercado. Y hay un montón de ejemplos. Cuando tú vas al Supermaxi, una pantalla, o sea, tú compras un bien en el Supermaxi, tú estás pagando una renta de monopolio en el Supermaxi de ese bien. Cuando tú vas a mi comisariato, cuando tú vas a Fibeca, es impresionante el dato de Fibeca, ¿no? En el caso de Fibeca, tú tienes el mayor índice de concentración de mercado, ¿no? Que es en esta familia Villamar, creo que se llama Villafuerte Villamar, que llega al 99%. Del mercado farmacéutico. De farmacias. O sea, incluso los productores de medicamentos, a ese nivel llegamos. Si no llegan a venderles a ellos, están fuera del mercado. Exactamente, ¿no? Tú tienes, o sea, es una locura, o sea, no hay libre mercado, pero ¿cómo se consolidan empresas y grupos monopólicos en un ambiente aparentemente hostil? En un ambiente de control, regulación, etcétera. ¿Qué está pasando? Demasiado Estado nos están asfixiando. También entonces es un discurso errado. Que hay muchos impuestos, que el Estado nos controla. O sea, ¿cómo entender esos datos que te está emergiendo la realidad? Y claro, necesitas instrumentos de la economía política. Y tú tienes grupos adscritos al poder, por ejemplo, te doy nombres, Noboa, pero del grupo Novis, Isabel Noboa. Tienes el grupo El Juri. ¿Y esto de que al hermano le quitan la hacienda y eso que cortina de humo?
No hay disputas entre los grupos de poder. O sea, en Isabel Noboa disputa el poder del hermano, es absolutamente real. Y ella se ha consolidado. Y esa se consolida, ¿no? Tienes el grupo El Juri. El grupo El Juri, que es el mayor crecimiento, parece. Es el grupo de mayor crecimiento, otro es el grupo RAI. Entonces tú tienes esa burbuja de consumo, la gente consume. Pero, ¿qué consume la gente? Como no tenemos producción, la gente consume lo que le dan los importadores. Por eso los principales grupos económicos son importadores. Mira, tú tienes los Wright, la familia Wright, que son básicamente importadores. Los del Juri, que son importadores. Los Arninsky, que son importadores. Tienes transnacionales como General Motors, ¿no? Además, entre General Motors y el grupo El Juri tienes este rato el duopolio de los autos. De los autos, claro. Cuando tú compras un auto, tu dinero o va a bolsillos del Juri o va a General Motors. No hay forma. Y eso no existía hace 10 años. Incluso el mercado de las concesionarias de autos era un mercado más diversificado. Los eran dueños de varias concesionarias. Exactamente, ¿no? Entonces, tienes grupos adscritos a la estructura de poder y tienes grupos que contestan, que disputan esa estructura de poder. Debajo de ellos tienes una capa de pequeñas y medianas empresas que constituyen el sustrato más importante del empleo, de la producción de este país. Y no tienes una sola política desde el 2007 para las pequeñas y medianas empresas. No hay políticas. Y las pymes y estas subsecretarías que tienen... No hay. O sea, tenemos, fíjate... los emprendimientos... Tienes tú ahí una estructura institucional para pymes y demás, pero una pequeña y mediana empresa no tiene acceso a crédito, por ejemplo. ¿no? Claro. Entonces, el único ahí banco... tendríamos que ver la Corporación Financiera General. Exactamente. Y el único banco que se el único banco privado que genera, de los grandes bancos, que genera crédito para las pequeñas y medianas empresas, es el grupo El Pichincha, el Banco El Pichincha, con Credife y demás, ¿no? Más bien Produbanco, por eso debe ser que tienen toda una cartera tan grande. Exactamente. Mira, el Banco del Pacífico, que es Banco del Estado, no tiene cartera de pequeña y mediana empresa. El Banco del Pacífico es orientado básicamente al consumo, ¿no? Al consumo. El consumo. Pues tarjetas para consumir. Exactamente, ¿no? Igual el Banco de Guayaquil. Si tú sumas los 4 bancos, Pichincha, Pacífico, Guayaquil y Produbanco, tienes las 3/4 partes del mercado financiero y bancario del país. Y de ellos, un solo banco maneja 1/3 de todo el mercado financiero. Banco del Pichincha. Es tan grande ese banco que si le pasa algo a ese banco, tenemos problemas demasiado grandes para creer. Por eso es que ha podido resistir algunos embates. Entonces. Pero en cambio eso, al mismo tiempo que te da fortaleza, te da debilidad. Claro. Si a ese banco le pasa algo... Si disparan ahí, es que disparan tiro al blanco. Exactamente. Entonces, al Banco del Pichincha no le puede pasar nada. A cualquier banco le puede pasar cualquier cosa. Pero cuando le provocan, ¿qué es? Como diciéndole, oiga, no se meta mucho en esto porque sí le podemos disparar, no nos importa lo que pase. Pero ese es un banco demasiado grande. Entonces, ¿qué te doy con ese ejemplo? La concentración bancaria. En una economía dolarizada no se puede permitir una concentración bancaria porque eso genera mucha vulnerabilidad y fragilidad a toda la economía. Y nos pone en manos de 4 gentes. Exactamente. Estamos en manos y eso es injusto. De 4 o 5 gentes, digamos 10 que definen la tasa de interés. La tasa de interés no la define el Banco Central. Y ahora la definen estas 4 personas. Terriblemente, ¿no? Exactamente. O sea, la tasa de interés en dolarización, mientras en los Estados Unidos se debate una cosa tan grande y en Europa si pasan del 2 al 3%, al 3.5%, aquí se va desde el 11 al 18%. Y te pongo otro ejemplo, porque me parece que los ejemplos dan cuenta de lo que además está pasando. te hacen notar lo que pasa. Mira, cuando tú realizas una transacción con tarjeta de crédito, te cobran un porcentaje al establecimiento que te lo carga a ti. Es el 8% y ese Ahora bien, ese 8%, entre el 8 y el 9%, era el mismo porcentaje que se cobraba antes de la dolarización. Es un porcentaje alto. ¿Por qué es un porcentaje alto? Porque cuando se cobraba eso antes de la dolarización, el 8% cubría el costo de devaluación y el costo de inflación. Pero con el 8% nos pasamos a la dolarización. Estás pagando 8% por cada transacción en dólares. En el mercado mundial, el porcentaje es menor al 1%. Pero además es claro, el 8%... hay que sumarle las comisiones, terminas pagando un 14%. Exactamente. Entonces, fíjate tú que el dueño de la tarjeta de Diners en el año 98 que compró Fidel Legas, tenía tanta liquidez que el año 2002-2003 se compró el banco. ¿Por qué además?
Porque la gente con dolarización y habida cuenta de la crisis bancaria de 1999 prefirió transferir sus activos de activos bancarios a activos inmobiliarios o mobiliarios. Sí. Es decir... O sea, era preferible tener un carro que se desgaste. O una casa, o un terreno, o joyas, lo que tú quieras. Para que se Entonces, poder controlar. Tú tienes que la cantidad de papeles a largo plazo es pequeñita. Es pequeñita. Representa 1/3 de todos los depósitos, ¿no? Los 2/3 son papeles a la vista. La gente no confía hasta el día de hoy, 2016, en sistema bancario. Y los papeles de depósito no son mayores a 6 meses, a máximo 1 año. Entonces, la gente quiere tener un poco de liquidez. Exactamente. Quiere tener lo que decía la señora Valdivieso, el olor del billete para que no le da. Entonces, no hay posibilidades de crear crédito a largo plazo. O sea, no hay la posibilidad de planificar una vista al futuro. Entonces, tienes una expansión del consumo. Todos los días, ¿ya? Tienes instrumentos monetarios para expandir el consumo, como el crédito al consumo, la tarjeta de crédito, etcétera, y se expande el consumo. Pero resulta que no tienes producción. Porque nunca hubo cambio en la matriz productiva. Pero el cambio en la matriz productiva, te dicen, ¿qué es esto de la energía eléctrica? No, eso es matriz energética. Pero dicen, eso es... ¿Qué entonces debería entender uno para decirle, vea, cuando le hablen de matriz productiva, pregúnteles 3 cosas. Para lo primero, política agraria no hay. No hay política producción agraria. No hay. Primero, producción. Yeah. ¿Cuánto es la producción? ¿Cuánto es la capacidad de generar valor agregado que tenemos como economía? Y si tú ves otra vez los datos, ¿no? Desde el año 2007 hasta el año 2015, los datos de generación de valor agregado se mantienen constantes. Es decir, nunca hubo cambio en la matriz productiva. Y con la cantidad de plata que ha pasado por el país, ¿no? Solo por los eso, consumimos. Por eso tú tienes el hecho de que no hay generación de valor agregado, no hay empleo. O sea, no se genera empleo. Se deteriora. Más bien se deteriora. Y solo tenemos consumidores. ¿Y qué es lo que tienes? Y tienes otro dato desde el 2007. Desde el 2007 se disparan las importaciones de bienes de consumo. Pasamos de 2.000 millones en el año 2007 a cerca de 5.000 millones en el año 2015. Pero lo más paradójico es que de esos 5.000 millones del año 2015, alrededor de unos 2.700 fueron importaciones de bienes no duraderos, de los cuales un buen porcentaje fue comida. Compramos comida. Compramos comida. O sea, sí. Entonces, o sea, ¿qué se habrá? Comida puede ser ya frutas, elaborada. Papas fritas, carnes. ¿Elaborada? Claro. Compramos comida. Comida en general. Compramos la guatita. La guatita llegamos a comprar. Sí. Es comprada de extranjero, importada. La carne ¿Te acuerdas de dónde la guatita? Creo que es Perú o Colombia. Pero nos gastamos en la comida que antes producíamos. Exactamente. ¿Y dónde queda entonces esta política de la soberanía alimentaria? No existe. Te doy otro ejemplo, porque los ejemplos también son interesantes. No, además estaba analizando en los diálogos, siempre uno puede ir, se plantea el tema y puede ir en varias aristas, ¿no? Pero el ejemplo vale la pena. Estaba analizando la estructura de algunos grupos económicos, entre ellos Erdoíza Crespo e Hidalgo Hidalgo. 2 constructoras importantes. Yo me imaginé constructoras importantes, ¿no? Porque al menos eso es lo que... Es la imagen que tenemos. ¿no? Pero cuando entras a, por ejemplo, Hidalgo Hidalgo o Erdoíza Crespo, tú ves que no solo que son constructoras, sino que tienen fuertes inversiones en el sector agrícola. Son empresas constructoras y son empresas del sector agrícola, ¿no? Entonces, ¿Y empatan las carreteras con las propiedades o no? No sé. Pero ese ejercicio no has hecho para ver qué será, que las carreteras están pasando por terrenos... Pero ¿qué puedo yo vislumbrar? El hecho de que, claro, acumulan excedentes y esa acumulación de excedentes los vierten en nichos de mercado donde la regulación es laxa y pueden extraer más excedentes, que es el sector agrícola, ¿no? Entonces, en último caso uno podría pensar de que están reinvirtiendo o como tú dices, lo que están es transfiriendo recursos para poder sacar más fácilmente acá. Sí, el problema es que el pequeño productor agrícola no puede competir con la gran empresa. Claro, o sea, no puede competir. Y el pequeño productor... Pues siempre esa discusión para los tratados de libre comercio, ¿no? Exactamente. ¿Qué hacemos con los pequeños productores si hay unos grandes productores que nos pueden traer alimentos más baratos? Pero algunos decían,
Bueno, pero yo también quiero tener alimentos más baratos. Entonces, ahí tienes un proceso de intercambio desigual entre el campo y la ciudad y varias distorsiones en la sociedad ecuatoriana en un contexto donde la discursividad y la construcción institucional teóricamente están en otro nivel. Claro. Es decir, el discurso es un discurso radical, es un discurso crítico, es un discurso socialista muchas veces, es un discurso que apela a esas fibras que uno tiene adentro de justicia social, equidad. Y convoca a los jóvenes. Convoca. Porque les hace soñar. ¿No? Y en las cosas más... Una institucionalidad ¿no? que controla absolutamente todo, ¿no? Pero ahí te pones a pensar y dices, ¿dónde está la institucionalidad? Si no pudo controlar estos procesos, ¿dónde está? Y tú puedes ver que esa institucionalidad no fue estructurada, ni definida, ni articulada para, si tú quieres, regular, controlar estos procesos de empresarios, sino esta institucionalidad fue hecha para controlar la sociedad. Es el conjunto de la sociedad. Es decir, este partido político, una vez que ya tenía su capa de operadores políticos bien parados, que había ido consolidado, crea leyes, va creando leyes para controlar a la sociedad, no controlar a los grupos de poder. ¿Por qué? Porque ellos saben que el momento en que los grupos de poder entren en disputa con ellos, se les abre, si tú quieres, un vacío que puede hacerles tambalear y puede obligarles a tomar políticas realmente radicales. Pero entonces estamos como sociedad, estamos en un fuego cruzado. Exactamente. De quienes quieren seguir ostentando el poder y de los que han ido consolidando su poder económico, ¿no? Es un fuego ¿Cómo se sale de este fuego cruzado donde el 95% de los ecuatorianos estamos en el medio? Pero tú ya tienes que los pilares que construyen esa hegemonía de este partido político son, yo distingo tres. El uno es el económico, sustentado en el alto precio del petróleo, en el gasto y en todo lo que hemos conversado de cómo se utiliza el gasto para consolidar la estructura institucional del Estado y de ahí consolidarse como partido. El otro es lo que algunos periodistas llaman el estado de propaganda. Cómo inyectan en la conciencia social una serie de conceptos. Cómo se van generando unos conceptos que son ya una especie de tópicos de este rato, como partidocracia, prohibido olvidar, prensa corrupta, etcétera, ¿no? Y lo otro es el control de la institucionalidad. A través de la Constitución, a través de las leyes, controlan la institucionalidad. Yo creo que las dos primeras están para Alianza País rotas, están fracturadas. La crisis económica les rompió. Le rompe, pero ojo, le rompe ese proceso de constitución hegemónica y política. O sea, Alianza País no está pensando en la sociedad ecuatoriana. No. Está pensando en su propio proyecto político. Es decir, si me baja el precio del petróleo y no tengo recursos, ¿cómo hago para sostener la próxima elección? Entonces tiene el estado de propaganda. En el estado de propaganda no son los partidos políticos ni los medios los que han desbaratado, si tú quieres, son las redes sociales. Las redes sociales que no se puede controlar. Exactamente, por eso ahora Alianza País no sabe cómo controlar las redes sociales, pero amenaza que le generan un vacío en ese estado de propaganda. Ahora queda la institucionalidad, es decir, el control de esa institucionalidad que está siendo dirigida contra la sociedad. Y ahí tiene que, en estas próximas elecciones, la sociedad tiene que tomar, si tú quieres, decisiones fuertes para quitarle ese control de la institucionalidad. Pablo tiene el poder, tiene una ventaja. Primero que el terremoto y estas constantes movimientos sísmicos le dan un poder de control mayor. Te genera una institucionalidad, te acaban de aprobar 2 proyectos. Nunca antes en la historia del Ecuador un proyecto con estos niveles de impositivos ha pasado casi desapercibido. Porque claro, mientras la Asamblea discutía el tema, pasaban otras cosas y el propio gobierno te lleva a una agenda de discusión de otras cosas. La sociedad está preparada para todo lo que hemos conversado, que se dé cuenta y reaccione, o los partidos políticos y los movimientos sociales, renunciando quizá a estas propias particularidades que tienen, se ponen de acuerdo. Ay, ¿cómo encuentras una salida? Y después te vas a hacer una consulta económica también. Tú tienes ahí el hecho de que los partidos políticos no han podido articular respuestas coherentes, concisas,
y estructuradas que de una u otra manera le permiten a la ciudadanía conocer lo que está pasando. Los partidos políticos han sido parte del juego de Alianza País. Y les han pulverizado en algunos casos. Están, además, ¿no? Entonces, este momento los partidos políticos no son la contradicción fundamental. No son una alternativa de poder. No son en este momento una alternativa de poder. ¿Pero y cómo la construimos? Porque los partidos políticos no han podido salir de esa institucionalidad. Te digo el hecho de que realmente la ciudadanía no se identifica con los partidos políticos y los líderes políticos que este momento tenemos. Porque se trabaja todos los días en contra de la actividad política. Lo que tú quieras. Casi es una de delincuentes, ¿no? Lo que tú quieras, pero la ciudadanía reacciona así. Si tú quieres, no se reconoce en la clase política actual. Si hay una transición, vamos a tener que cambiar incluso de clase política. Vamos a hacer una transición como hubo en 1978, si tú quieres, ¿no? Cuando empezamos la democracia, ¿no? Cambiamos nuevos partidos políticos y nueva clase política, ¿no? Porque la actual clase política está muy desgastada. Y los partidos que estuvieron ahí tuvieron que renovarse. Necesitamos una renovación. Mira, Sociedad Patriótica. Si tú revisas la historia, Sociedad Patriótica fue un aliado fundamental de Alianza País en los primeros años. Fue el partido que posibilitó que Alianza País se tome la institucionalidad del Estado, ¿no? Pero también hay algunos legisladores que están todavía en asamblea que votaron para que se dé la constituyente. Fíjate, por ejemplo. Pero también la izquierda. Y la izquierda. Pablo, la izquierda yo recordaba, no tiene posibilidades, veía un economista que trabajó tanto al inicio del gobierno de Lucio Gutiérrez y ahora defiende el proyecto impositivo. No recuerdo el nombre, es pelado que... Buendía, Fernando Buendía. Fernando Buendía. Uno dice, a Fernando Buendía, los que le hemos conocido y le hemos seguido sus reflexiones y eso, es como que encontramos a un Pablo Dávalos justificando la subida del IVA o los despidos. Imagínate, sería impresionante. Pero esta izquierda, que además va a venir a decirnos que siguen siendo de izquierda, esta izquierda el otro día me causó una discusión que anda en 4x4, se han toyotizado algunos o kiatizado otros y que nos miran sobre el hombro ahí como que esos carros viejos que ustedes tienen, ¿no es cierto? Esa izquierda, ¿cómo logra? Porque van a disputar el poder. Y la van a buscar, Pablo. Y no estamos seguros de que los otros sectores estén preparados por lo que tú has dicho. No hay una alternativa de poder. Y la economía va a pesar. O sea, mira, yo pienso que dadas las actuales circunstancias, Alianza País quitó, o si tú quieres, eliminó las condiciones de posibilidad para un discurso de izquierda. O sea, creo que el electorado ecuatoriano, creo que la ciudadanía ecuatoriana no va a respaldar nuevamente un discurso de izquierda porque identifica el discurso de izquierda justamente con lo que está pasando ahora, ¿no? Identifica el discurso de izquierda con este proyecto político e identifica este proyecto político con la corrupción, el autoritarismo, ¿no? Con la prepotencia, ¿no? Con la irresponsabilidad, ¿no? Entonces, no puedes proponerle al electorado lo mismo y decir... Yo sí soy de izquierda, él no es de izquierda, porque el electorado está cansado de eso. Pero tampoco el electorado quiere regresar a los ajustes económicos, al neoliberalismo de años anteriores. Que hacerlos, Pablo. No necesariamente, no necesariamente. Es decir, tú puedes cambiar la economía sin ajuste económico. De esta crisis salimos sin ajuste, de la factura de la fiesta. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo porque ya tenemos experiencia. Por ejemplo, Pablo, ¿cómo enfrentamos la deuda con China? En general, la deuda. Te digo. ¿Cómo bajamos el presupuesto general del Estado en rubros? Mira, primero hay que explicarle a la gente qué es ajuste. Ya. ¿Qué significa ajuste, no? Ajuste significa otra vez comprimir la capacidad de consumo. Es decir, llevarle a los nuevos niveles. Eso significa ajuste. ¿Y qué significa eso? ¿Es bueno o que malo? Las familias consumen menos. ¿Qué significa consumir menos, no? Cuando uno tiene dinero, consumir menos puede significar que no vayas de viaje en vacaciones al extranjero. Pero cuando eres pobre significa que no puedes educar a tu hijo. Entonces, ¿dónde se comprime más? Exactamente. ¿Y a quién le ayudamos a que salga? Te digo, tenemos que evitar el ajuste. Tenemos que proteger a la población. Tenemos que proteger a la ciudadanía. ¿Y si el ¿Qué tenemos que hacer? Primero, eso? Pero es que hay empatas, ¿no? Primero, tenemos que bajar los impuestos. Tenemos que bajar IVA, tenemos que bajar ICE. ¿Para qué? Para que los hogares tengan capacidad de consumo. Porque el consumo de los hogares se convierte en los ingresos de las empresas. Y el ingreso de las empresas se convierte en empleo.
Pero eso tiene que ver también con un compromiso empresarial de que se baje esto y generan empleo. Es que inmediatamente, es casi automático, Las empresas empiezan a vender, ¿no? Y a medida que empiezan a vender, realizan planes de inversión y contratan empleo. Uno. Segundo, tenemos que eliminar las salvaguardas, sobre todo las salvaguardas que afectan bienes de capital, que afectan insumos de la producción. Tercero, tenemos que generar líneas de crédito para la pequeña y mediana empresa. Tenemos ahí el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico es un instrumento poderoso para crear líneas de crédito a los pequeños y lo quieren vender. O sea, no podemos permitir eso, ¿no? Entonces tenemos que generar líneas de crédito a los más pequeños, ¿no? Cuarto, necesitamos reorganizar el Estado. Tenemos que eliminar esa basura burocrática que hay ahí, ¿no? Pero eliminar esa basura burocrática no significa ajustar la economía. Tienes que eliminar ese Ministerio del Buen Vivir, por definición. Hay como 600 entidades que son basura burocrática, pero al mismo tiempo... tienen gente dentro, Pablo. Exactamente, tenemos que generar un plan de empleo para las personas que salen de ahí. O sea, que estén las que las han instalado y tienen viáticos para acompañar todo, pero ¿y la gente que hace la labor de funcionario público? A esa gente tenemos que proteger. Hay que proteger a esa gente. Porque además es empleo, ¿no? Y ese empleo significa consumo, ¿no? Tenemos que diseñar un plan de emergencia. Tenemos que decirles a los chinos, señores, no les podemos pagar, vamos a pagar a medida de nuestras posibilidades. Como no es un plan. Hagamos un plan de repagos, ¿no? Tenemos que generar instrumentos monetarios para el pago de impuestos, por ejemplo. Ahí sí podemos utilizar el dinero electrónico, por ejemplo. Para que la gente que tiene que pagar impuesto a la renta y demás pague con dinero electrónico y no pague con dinero físico, ¿no? Para compensar la liquidez. Pero en cambio ahí tú estás planteando una idea que van a decir, pero esa sí es creación de dinero ficticio, pagar con dinero electrónico si no hay respaldo. No, tenemos que hacer un fondo de ahorro y contingencias. Necesitamos y ese fondo de ahorro y contingencias puede respaldar esta emisión. Y tenemos dos aspectos que antes no teníamos. Teníamos primero un fondo que nos permite solventar situaciones de crisis económica, un fondo anticíclico, y al mismo tiempo ese fondo cumple una función monetaria, si tú quieres, de respaldar, como respaldamos las moneditas, respaldar cierto tipo de transacción, tipo, nada más, cierto tipo, que compensan a nivel de Cámara de Compensación en el Banco Central y que no inciden en el movimiento de la economía. Se pueden hacer eso. Se nos está yendo el tiempo y lamentablemente, claro, yo creo que este diálogo, esta conversación, que además la van a poder ver a partir de las 3 de la tarde, ya estará a disponibilidad de este diálogo. Yo no diría más que interesante, sino esta visión de país que nos plantea entre lo económico, lo político, lo social, una visión de un investigador que uno puede discrepar, pero que no hay duda de que aporta para encontrar un mejor futuro. Pablo, un último mensaje. El estado actual de la economía, más de estos proyectos de ley, más del dinero electrónico y esto, ¿te marca una posibilidad de que el gobierno termine con esto? ¿Marca que la posibilidad de que haya una explosión social o que se convierta en una Venezuela donde tengamos que esperar a ponernos de acuerdo 14 años? ¿Para eso? ¿Qué estás pensando? Pienso que no. O sea, no seamos catastrofistas. Creo que hemos tenido crisis fuertes y hemos salido de esas crisis fuertes. Creo que este proyecto político de Alianza País se está derrumbando. Necesitamos articular una estrategia de transición. Pienso que más importante que la crisis... Pasa las elecciones, para mí, mira, hay una estrategia primero de transición. O sea, técnicamente, podemos hacer un plan anticrisis, técnicamente, pero lo más importante es la democracia. Lo más importante es la recuperación de la institucionalidad. Lo más importante es que el país no esté polarizado. Lo más importante es suprimir el autoritarismo, si tú quieres. Necesitamos una estrategia de auditoría. ¿Qué hicieron con los 300.000 millones de dólares que utilizaron en estos últimos 9 años? ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué hicieron? Nos quedamos con esta pregunta de Pablo y con esta reflexión. ¿Dónde está la plata? Habría dicho Vladimiro Álvarez, ¿no? Son 300.000 millones. Con esos 300.000 millones no tendríamos este rato problemas de desempleo. Y fíjate tú, con eso terminamos. El terremoto nos permite conocer la real situación del Ecuador. Ahora sabemos que la población de Manabí Esmeraldas no tenía agua potable, no tenía alcantarillado, no tenía políticas de apoyo para la pequeña producción, para los pequeños campesinos. Y tuvimos 300.000 millones. Y no es problema de los municipios, es problema de la sociedad. ¿Qué hicieron con esos 300.000? ¿Por qué esa gente no tiene agua potable? ¿Por qué esa gente no tiene alcantarillado?
¿Qué pasó? ¿Por qué perdimos una oportunidad tan grande? Y tiene que rendir cuentas justamente de eso. Bueno, nos quedamos con esto. Vamos a esperar no solo la rendición de cuentas, sino a no dejar, no de hacer escándalos, sino de escandalizarnos por las cosas que no hemos sido capaces de resolver y de enfrentarlos. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Nos estamos encontrando el día viernes para un nuevo diálogo y creo que ya desde la próxima semana estaremos hablando todos los días Conversando, Viviendo esta Ciudad, diálogos en Democracia TV. Nuevamente, gracias. Muchas gracias.